Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? El Señor le decía a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Hemos sido libertados para darle toda la gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos libres hay acá? Pues los libres están adorando y glorificando el nombre de Dios. En la alabanza había un versículo que mencionaba el hermano César. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Créame que cuando hay temblores, yo digo: Señor, te acercaste. Y me pongo a pensar que el Señor anhela que estemos con Él. Y digo: Señor, estás queriendo acercarte más a nosotros, porque el deseo de Dios es que nosotros estemos con Él. Pero si Él viniera en este momento, tal vez muchos no están bien. Por eso el Señor, por amor, se detiene. ¿Por qué la iglesia se ha opacado? ¿Por qué la iglesia no tiene la influencia que antes tenía? Que cuando llegaban los hombres de Dios a proclamar su nombre, algo grande empezaba a pasar en esos lugares. ¿Por qué cambiaron las cosas? El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Los que cambiamos fuimos nosotros. Y el Señor conmovió mucho mi corazón, porque cada vez que yo leía la palabra, según lo que Él me iba dando, me daba cuenta que nada hemos hecho. Aun cuando creamos que hemos hecho muchas cosas, el Señor demanda mucho de nosotros todavía. Y es que nosotros debemos de vivir una transformación en Cristo. Si nosotros no hemos cambiado, no estamos haciendo nada. Y la misma gente que está en su entorno va a ser el testimonio de que usted está cambiando. Ellos van a hablar de sus cambios. En donde quiera que estemos, nosotros somos representantes de Cristo y debemos de actuar tal y como Él es, porque Él está en nosotros. Esa es la vida cristiana, que Cristo esté en nosotros. Cristiano no es que solo lo digamos, cristiano es que nosotros seamos como Cristo, que reflejemos el carácter de Cristo, que se vea al Señor y que vean a Dios en nosotros, que la gente pueda tener la revelación de quién es Cristo a través de lo que somos nosotros, que tengamos una conducta que agrade al Señor. Hemos dejado de ser influyentes, porque ahora ya afuera nadie respeta al que es cristiano. Antes la gente decía: no le propongas o no le ofrezcas licor porque él es cristiano, no le ofrezcas cigarro porque él no es como nosotros. Antes la gente hacía la diferencia, pero ahora ya no existe esa diferencia. Ahora muchas veces nosotros participamos de todas esas cosas y nada ha cambiado. Sí estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos que seguir siendo luz. Solo de esa forma podemos ser influyentes. Solo de esa forma podemos testificar de Cristo. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Por qué la iglesia ha dejado de ser influyente en nuestra sociedad? Porque no somos lo que aparentamos ser. Así de simple. Y una de mis oraciones desde que yo empecé a servirle al Señor es: Señor, que la gente crea que soy lo que digo ser. Porque solo así podré influenciar. Que en el trabajo se den cuenta que tú eres mi Dios, que tú eres mi Padre. Que en la calle sepan que soy tu hijo.
Y que cuando alguien se acerca a mí para pedirme, hermano, yo quiero que usted ore por mí, le digo al Señor muchas gracias, porque si no te hubiera visto en mí, no me pide esa oración. Y cuando más personas se acerquen así a usted, usted está testificando que es hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, porque no somos lo que aparentamos ser, por eso no somos influyentes. El mundo dice que se calle la iglesia o pone reglas y la iglesia se sujeta. En los tiempos antiguos, la iglesia tenía el poder para cambiar las circunstancias. La iglesia era una iglesia influyente, que cuando Dios entraba en un lugar, algo grande empezaba a pasar. Los enfermos eran sanados, los que estaban encadenados eran libertados. Eso tiene que volver a pasar en la iglesia. Necesitamos gente consagrada, gente que realmente le crea a Dios, gente que se guarde para Dios, gente que sirva con todo su corazón al Señor. El Señor me ha dado una manera de predicar muy sencilla, pero yo he creído que Dios se glorifica en lo sencillo. Bendito sea el nombre de Él. Y cuando yo empecé a entender esto, el Señor me habló, porque la palabra que yo traigo es para el liderazgo de la iglesia. Es para la gente que lleva mucho tiempo de estar en la iglesia. Es para la gente que nació en el evangelio. Es para la gente que está constantemente sirviendo. Para el liderazgo es la palabra. Es una responsabilidad tan grande estar aquí. Gloria a Dios. Espíritu Santo, heme aquí, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Que esta palabra quede grabada en el corazón de mis hermanos y que todos juntos podamos servirte con amor y con responsabilidad. Amén. Mateo capítulo 23. Gloria a Dios. Quiero pedirles que me sigan. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Que lo que les digan, que lo que les prediquen, háganlo, mas sin embargo no imiten sus acciones. La palabra no cambia, no importa quién la predique. Usted no le cree al predicador, usted le va a creer a la palabra. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor quiere una vida íntegra, una vida auténtica, no un disfraz en nosotros. Ustedes son como sepulcros blanqueados, que están bien bonitos, bien presentables por fuera, pero por dentro hay odio, rencor, inmundicia, hay basura en el corazón de ustedes. Hipócritas, limpien primero lo de adentro para que lo de afuera se vea tal como es. Solo de esa manera podemos influenciar, ser verdaderamente hijos de Dios, hablar como hijos de Dios, caminar como hijos de Dios, comportarnos como hijos de Dios. Nosotros no podemos tener una doble identidad delante de la gente, porque recuerden que Dios no puede ser burlado. Queremos que la gente que nos siga, que venga a la iglesia, pero somos nosotros el primer obstáculo por el cual ellos no quieren venir a la casa del Señor. Le decimos a la gente: ¿por qué no van a la célula? ¿Por qué no llegan a la iglesia? Y acá ningún líder se viene a sentar, porque no puedo exigirle a otro lo que yo mismo no estoy haciendo. No puedo decirle a alguien: ore, si yo no oro. No puedo decirle a alguien que ayune si yo no estoy ayunando. Yo necesito vivir lo que estoy hablando. Necesito vivir lo que la palabra dice. Solo así puedo influenciar en la vida de otro. Yo no puedo decirle a alguien que sea responsable cuando a mí me toca un privilegio y no estoy acá. Gloria a Dios. Queremos ser influyentes, tenemos que ser ejemplo. Nosotros no solo tenemos que hablar por hablar, tenemos que predicar con el ejemplo. Si yo le digo a usted que venga aquí a las 7 de la mañana en punto, es porque yo ya estoy unos minutos antes. Yo no le puedo exigir a usted lo que yo mismo no puedo hacer. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario predicar con el ejemplo. Jesús reprendió a todos los líderes que eran una piedra de tropiezo para muchas personas.
Mucha gente no llegaba a Cristo, no porque no quisieran, sino porque los que estaban liderando estaban siendo el primer obstáculo. Y eso se está repitiendo otra vez. Que mucha gente no llega a Cristo porque los líderes no estamos siendo responsables. Los líderes no estamos cumpliendo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo por eso les dije que esta palabra a mí me habló, y de hace muchos días que el Señor me venía hablando a través de esta palabra. Necesitamos ser una iglesia influyente, pero para eso necesitamos ser líderes influyentes. Y no voy a influenciar acá por mi conocimiento ni por mi forma de vestir. Voy a influenciar acá cuando Cristo venga en mí, cuando Él esté viviendo en mí, cuando mi testimonio hable de que la presencia de Dios está aquí. Necesitamos a Cristo con toda urgencia. No podemos exigirle a otros que no falte cuando nosotros somos los primeros que no nos aparecemos. Gloria a Dios. No podemos echar fuera lo que nosotros mismos estamos consintiendo en nuestras vidas. Yo no tengo autoridad para echar fuera todo aquello que yo estoy permitiendo aquí en mi vida. Yo necesito primero ser transformado y tener la autoridad para poder echar fuera lo que no está bien. Amén. Lucas capítulo 10. Es necesario predicar con el ejemplo. Eso es lo que le falta a la iglesia. Es sencillo, pero es difícil. Pero para Dios no hay nada imposible. Lucas capítulo 10 habla en el versículo 25 en adelante, habla acerca de la historia de un samaritano, una persona que necesitaba ayuda, que pasó un levita y un sacerdote y lo ignoraron, pero pasó alguien y extendió su mano hacia esa persona. Ni siquiera servía en el templo, pero él fue movido a misericordia. Y lo puntual de esto es lo que está en el versículo 36 y 37, cuando Jesús les dijo: ¿quién de ellos usó misericordia con su prójimo? Y da una recomendación al final: ve y haz tú lo mismo. Que no solo es de que hablemos el mensaje, no solo es que prediquemos el mensaje, sino que el Señor dice: ve y haz tú lo mismo. Esa es la orden de hoy: ve y haz tú lo mismo. Que el Señor permita que nosotros podamos movernos a misericordia hacia la necesidad de otras personas. Juan capítulo 13. Gloria a Dios. Juan capítulo 13, versículo 12. Cuando Jesús estaba a punto, cuando terminó su ministerio, estaba por ir al cielo, él ya sabía que iba a ir con el Padre. Y comienza a hacer un acto de humildad, un acto de servicio, de lavarle los pies a sus discípulos. Pero vamos a ir al 12, porque es ahí donde yo quiero que nosotros centremos la médula del mensaje. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo os he dado, que así como yo hice, ustedes también lo hagan. Humildad, servicio, sencillez. Lo que yo estoy haciendo, háganlo ustedes también. Meditemos en qué momento Jesús lo hizo.
Él ya iba para el cielo. Nada iba a cambiar, que iba a regresar al trono de Dios. Y sin embargo nos da una lección muy importante. Que no importa que nosotros seamos promocionados, no importa en qué lugar el Señor nos ponga, la esencia nuestra debe ser la humildad, el servicio, el amor al prójimo. No cambiemos, porque eso va a revelar a Cristo a las demás personas. Ejemplo os he dado. Jesús dando una cátedra de una vida cristiana auténtica. Gloria a Dios. ¿Cuál es la clave para influenciar en la vida de los demás? ¿Cuál es la clave para influenciar en la vida de los demás? Voy a hacer mención de algunos datos muy importantes. Glorificarlo a Él. Glorificarlo a Él. Y hay algunos pasajes en los que se menciona. Y vamos a ir al primero, Juan capítulo 12, ahí cerquita, una hoja atrás. Versículo 32. Jesús dice lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús es la fuente de atracción. No es mi presencia, no es mi personalidad, no son mis títulos. Es cuánto de Cristo hay en mí. Y cuando haya mucho de Cristo en mí, Él va a ser la fuente de atracción para que otros vengan a la iglesia y vengan a Él. Amén. Hay versículos que nos van a respaldar aún más lo que yo les estoy diciendo. Nosotros necesitamos vivir una vida plena en Cristo. Necesitamos cambios y espero que este 2021 su máximo deseo sea parecerse más a Cristo. Juan capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En pocas palabras, no es el gran cantante, no es el gran evangelista, no es el gran profeta. Aquí el único grande y poderoso es Dios. Aquí el único grande es Él. Aquí la única estrella es Cristo. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. Él es el principio y el fin. Él es el que es. Yo puedo estar aquí hoy, mañana no, y pasado otro. Y aquí el único que va a seguir siendo grande es Él. A eso se refiere la Escritura. No a que nosotros vengamos a darnos el paquete de que somos alguien. Y si estamos aquí no es porque seamos alguien, es porque Él es en nosotros. Eso es así de simple. Es necesario que Él sea puesto en alto siempre. Ahí mismo en Juan 3, solo que en el 30, Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que Él sea más y que yo vaya desapareciendo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer para influenciar en la vida de los demás. Que Cristo esté en nosotros, que las actitudes nuestras sean de Cristo. Cuando me piden un consejo y yo les digo: ¿qué haría Jesús en su lugar? Eso es lo que debe de hacer. Porque ahí está la negación. Me gustaría tomar esta decisión, pero eso es lo que a mí me gustaría.
Pero cuando llega uno al punto de decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Dejaría a un lado lo que a mí me beneficia por lo que le agrada al Señor. Quizá en el momento no lo entienda, pero cuando yo honro el nombre de Dios, también pone Él beneficios que nos favorecen a nosotros, aún sin buscarlo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Versículo Colosenses 2, versículo, vamos a ver. 3. Capítulo 3, versículo 9, Colosenses 3. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Aquí no hay morenos, no hay gringos, no hay razas. El Señor lo quiere hacer en todos, quiere ser el todo en todos. Él no hace acepción de personas. El Señor me bendice de estar aquí, como lo quiere bendecir a usted también, de que le sirva con todo su corazón. Él no hace acepción de personas. La Biblia dice que lo necesitamos a Él porque Él es el todo en todos. Y muchos estamos buscando y detrás del dinero y detrás de crecer en otras áreas de nuestra vida, cuando la Biblia dice que Cristo es el todo y en todos. Cuando tenemos a Cristo tenemos la vida. Cuando tenemos a Cristo tenemos vida eterna. Cuando tenemos a Cristo tenemos salud. Cuando tenemos a Cristo tenemos bendición. Cuando tenemos a Cristo hay paz en nuestro corazón, hay gozo en nuestro corazón. Aún nuestras emociones, Dios toma el control de ellas y las transforma cuando Cristo está en nosotros. Amén. Cristo lo es todo, en todos. Para aquellos que digan, pero es que conmigo no pasa así. Cristo lo es todo en todos. Así es que no persiga lo que no es. Acérquese cada día más al Señor. Y en la medida que yo escribía el mensaje, me surgió una pregunta que es la siguiente: ¿cómo sé si está Cristo en mí? ¿Cómo sé si Cristo está en mí? ¿Le gustaría saber? ¿Cómo sé si Cristo está en mí? Ahora vamos a ver. Nos movemos de un lugar a otro con temor. Lo sentimos nosotros y lo observan los demás. Yo siento al Señor, camino conforme a la voluntad de Dios, pero otro dará testimonio de que he sido cambiado por Él. Forma de conducta, de comportamiento, forma de hablar son los que van a determinar quién es el que está en nosotros. Dice que revistámonos en el versículo anterior del nuevo hombre. Y el nuevo hombre no es un nuevo Mario. El nuevo hombre es Cristo. Y si yo permito que Cristo entre en mí, entonces mi naturaleza cambia. Dejo la naturaleza antigua que es de Adán, del pecado, para que nazca yo en la nueva naturaleza de Cristo. Una naturaleza divina. Ya no soy el mismo de antes, por eso el que está en Cristo, nueva criatura es.
No podemos ser igual que antes, porque hoy tenemos el ADN de Cristo. Hay un mensaje muy poderoso que me llama mucho la atención. Cuando Cristo le abrió los ojos a un ciego, Él escupió, hizo lodo con el barro y puso ese barro en los ojos del ciego. El Señor, cuando abre nuestros ojos, pone su ADN en nosotros, porque en la saliva va el ADN. Entonces tenemos un nuevo ADN y es el ADN de Cristo. Nueva naturaleza. Somos nuevos en Cristo. Experimentamos el nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. En Éxodo capítulo 20, porque les dije, no nos movemos así nomás, sino nos movemos con temor. Pero voy a explicar que hay dos tipos de temor. Ahora vamos a conocer. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 20. Gloria a Dios. ¿Tienen Éxodo 20? Si son rápidos, me dejan. Éxodo 20, versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis. Oiga lo que dice Moisés al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. No temáis. Y después dice que el temor esté en nosotros. Ahí está hablando de dos tipos de temor. Número 1, Lucas capítulo 12. Vamos a ver a qué se refiere el primer temor. Lucas 12, versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, sí, os digo a este, temed. El primer temor se refiere a que nosotros debemos de acercarnos al Señor, porque si no hay una condenación eterna. De que aunque cuando conozcamos la palabra, debemos de ser obedientes a ella. Porque muchos de los que estamos acá estamos recibiendo el mensaje, pero no sé cuántos lo van a obedecer. Para ellos va esta palabra: pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. A él hay que temer. Está hablando de un miedo que hay que tener. También está en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Está hablando de un temor para aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que tuvieron la oportunidad, pero han decidido vivir su vida sin Cristo. Teman, porque Dios tiene poder aún después de la muerte. Pero gloria a Dios por los que estamos aquí, porque tenemos esperanza en Cristo. Tenemos victoria en Cristo, tenemos promesa en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el primer temor. El temor número 2 está en Primera de Corintios, al cual se refiere el versículo que nosotros leímos. No teman, pero mantengan temor en su corazón, porque cuando hay esperanza, gloria a Dios, que hay una fe en el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El siguiente temor se refiere a lo siguiente: que conociendo la palabra, tengamos el cuidado de sujetarnos a ella, de obedecer la palabra. Es un temor reverencial, es un temor de respeto a Dios. Esa es la diferencia de los dos temores. Cuando usted y yo tenemos ese temor reverencial a Dios, ahí es donde empezamos a experimentar la transformación. Ahí es donde empezamos a ser influyentes. Por ejemplo, si yo pongo en las manos de una persona un jarrón y la persona lo aprecia y dice: qué bonito jarrón, y lo empieza a ver y a mover y lo empieza a manipular. Pero si yo le digo a esa persona: ese jarrón vale 100,000 quetzales, ¿qué creen ustedes que va a pasar con esa persona? Se va a asustar por el valor que tiene el objeto que tiene en sus manos. No que el objeto pase a ser algo horroroso, sino que empieza a tratarlo con especial cuidado por lo que vale. ¿Me explico? Cuando usted entiende quién es en Cristo y quién es el que habita en usted, usted descubre cuál es la perla de gran precio, porque Cristo es la perla de gran precio. Y cuando usted sabe quién habita en usted, entonces usted camina con un temor reverencial, cuidando lo que tiene dentro de usted. Habla diferente, piensa diferente, camina diferente, cuida su integridad por el valor que tiene aquel que está dentro de usted. Porque dice la palabra que somos templo y morada de Él. Y aquel que me obedece, dice el Señor, vendré a Él y moraremos en Él, dice. Entonces, si usted sabe que Cristo está en usted, ahí es donde entra el cuidado de uno mismo. No tiene que andar el pastor y la pastora detrás de usted para ver qué dice, cómo hace, cómo se relaciona con sus vecinos. Si Cristo está en usted, todos salen ganando. Soy mejor empleado, mejor servidor, mejor hermano, mejor familia, mejor en todo, porque sé quién está conmigo. Amén. Cuando usted entiende el valor del gran precio que es Cristo, entonces pasa lo que dice Gálatas capítulo 20, donde dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él es quien gobierna su vida, porque usted sabe que no está solo ni está sola. Todo lo que hace debe de ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque dice la palabra que ahora tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Si usted tiene la mente de Cristo, sus pensamientos deben de ser para bien. Las cosas cambian. En el Antiguo Testamento Dios estaba con su pueblo, pero no en su pueblo. Pero en el nuevo pacto hoy Él está en nosotros. Las cosas son distintas. Hoy es por gracia, por favor, por misericordia de Dios. Hoy cuando a usted lo llaman para servir, usted no le viene a hacer un favor a Dios. No lo tome así. Es un privilegio ser tomados en cuenta después que estuvimos en el pecado, que el Señor nos ponga en lugar de honra. Bendito Dios. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Gloria a Dios. Bendito Dios. Todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. ¿Y quién es la simiente de Dios? Cristo es la simiente de Dios. Y si Cristo está en mí, yo no le voy al pecado. Aquel que nació de nuevo no puede ir a dormirse con falta de perdón en su corazón. Y nadie lo tiene que obligar. Él tiene que decir: necesito perdonar para poder dormir. Y se mueve guiado por el Espíritu. Ya no tiene que esforzarse, porque es una rendición total a la presencia de Dios que está en nosotros. En el antiguo pacto decía: esfuércense, sean valientes. Hoy solo necesita al Señor que nos rindamos a Él. Él hace lo demás. Bendito Dios. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia de vivir en Cristo? No nos tienen que rogar, no nos tienen que pedir: hermano, por favor, va a ir o quiere ser parte. Usted, por su propio deseo de agradar a Dios, se pone a la disposición. Desea servir al Señor que lo sacó de la situación en la que en algún momento estuvo, por gratitud en su corazón. Hay muchos que venimos acá y nos cuesta aplaudir. Y yo digo, el aplauso de cada persona igual a gratitud en su corazón. La forma en que alaba uno al Señor es cuán grande está agradecido con el Señor. Si a usted le da vergüenza aplaudir, quiero decirle que Él no se avergüenza de usted. Él sigue siendo así. Aun cuando a usted le dé vergüenza que lo vean entrar en la iglesia, Él no se va a avergonzar de usted. Él le dice: ama a tu enemigo, porque Él nos amó cuando éramos enemigos de Él. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios, y aún así el Señor dispuso a venir por nosotros. Por eso cuando Él nos pide algo es porque Él ya lo hizo. Ama a tu enemigo. Bendice a aquel que te maldice, aquel que se levanta en contra tuya. Bendícelo, porque cuando nosotros merecíamos la muerte, Él solamente nos amó y entregó su vida por nosotros. Por eso hay gratitud en mi corazón. Por eso debe de haber gratitud en nuestro corazón. Necesitamos reflejar a Cristo en nosotros para influenciar en esta sociedad. Entonces, ¿ha comprendido esta mañana por qué nosotros no podemos ganar a alguien para Cristo? Necesitamos ir acompañados de Cristo para ir a evangelizar a alguien, presentarle la vida que es Cristo, porque Cristo es la vida. Les tengo una buena noticia: lo mejor no está por venir. Lo mejor ya vino y se llama Cristo, y está accesible para todos los que están aquí. Habrá alguien que quiera decirle al Señor: no lo había entendido y esta mañana lo entendí. Yo quiero más de ti en mí. Esa es la actitud de cualquier corazón que está dispuesto a rendirse a Cristo hoy. Solo Cristo puede transformar vidas. Solo Cristo puede hacer y perfeccionar la obra. Pongámonos de pie, iglesia. Hay muchas cosas que nosotros hacemos no siempre son la voluntad de Dios. No siempre lo que parece bueno es bueno. En Apocalipsis el Señor está tocando la puerta de una iglesia y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Porque no sé a quién le están danzando, no sé a quién están hablando allá adentro, porque yo no estoy ahí. Oiga, que el Señor le está hablando a una iglesia.
Todos debemos de anhelar que el Señor esté aquí y no esté tocando la puerta para entrar. Pero eso debe ser un anhelo ferviente de nuestros corazones, que Él habite acá con nosotros. Que el Señor sea quien dirija esta obra. Que el señorío de Cristo esté en Peña de Oreb siempre. Y que toda la iglesia esté dispuesta a sujetarse a los nuevos proyectos y a los nuevos planes. Hay un plan que se está gestando para Peña de Oreb, pero es algo que el Señor está revelando de a poquito a poquito. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Sujetémonos a lo que Dios está revelando a la congregación. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta bendita palabra. Hoy has traído respuesta a muchos de nosotros que hemos estado invitando gente, que hemos estado queriendo atraer personas acá y no lo hemos logrado. Hoy tú nos has dado la clave. Te necesitamos a ti en todo. Padre, en el nombre de Jesús, que tengamos corazón humilde, dispuesto a ser transformado por ti. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a sujetarnos a ti, solamente a ti. Que nosotros menguemos para que tú crezcas. Que todo lo que hagamos, Señor, ponga en alto tu nombre. Y que no sea para exaltar a ningún cantante, a ningún predicador, sino que sea para poner en alto tu nombre. Señor amado, en el nombre de Jesús, oramos porque tú pongas humildad en nuestro corazón y el deseo de servirte, para que la gente te conozca a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque de eso depende la vida eterna, que te conozcan a ti. Padre bendito, en el nombre de Jesús, que podamos reflejarte a ti en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Que la gente se acerque a nosotros, Señor, por lo que ve de ti en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que este año sea un año lleno de bendición. Creemos en la cosecha, Padre. Creemos en la cosecha porque tú eres un Dios todopoderoso. Tú no te quedas con nada. Sabemos que hemos llevado tu palabra a diferentes lugares. Hemos sembrado la semilla en todos lados, Señor. Por eso, por tu palabra sabemos que habrá cosecha, Señor. Y queremos estar preparados para ese momento. Y que el liderazgo se comprometa contigo. Que se comprometa contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Te alabamos y te glorificamos, Rey de Gloria. Dele ofrenda de palmas al Señor porque Él es digno.